Shaburrux presenta Ecos de Terror. Buenas noches a todos, sean bienvenidos una vez más. Como saben, soy Beren y hoy seré el centinela. Hoy es el penúltimo episodio de nuestra primera temporada y estamos muy emocionados. Yvonne sobre todo, pues en el siguiente episodio revelaremos la historia de nuestra querida Yvonne. ¿Verdad, Yvonne? Sí, a mí también me causa emoción. Por el momento, les pedimos que se queden, que escuchen los 3 relatos que tenemos preparados para ustedes, si es que se atreven. Y ahora sí, la noche se avecina y empieza mi guardia. Esto es Ecos de Terror. Tengo más de 10 años trabajando en la zona de Reforma de la Ciudad de México. Mi método de transporte es el Metrobús y la estación más cercana a mi trabajo es Hamburgo. Mis horarios son extendidos y con muchísima frecuencia tengo que tomar uno de los últimos autobuses que recorren esta línea de Metrobús. Más de una ocasión he tenido que correr, literalmente, para abordar antes de que cierren la estación. Algo que muchos que usamos este medio de transporte notamos es una casa muy peculiar que está frente a la estación y que ha estado ahí desde que tengo memoria, justo en la cuchilla o escuadra que se forma entre Hamburgo, Habre y Avenida de los Insurgentes. Para quienes no conocen la casa, esta abarca una manzana completa en su totalidad, es decir, que tiene un tramo visible desde cada una de las calles antes mencionadas. Tengo la impresión de que en algún momento la convirtieron en oficinas y de haberlas visto operando como tal, pero ya son muchos años en que el edificio parece desatendido y ha sufrido algo de deterioro, así como vandalismo. Usualmente y cuando no tengo que correr, camino desde Reforma hasta Habre y sobre esta camino hasta Insurgentes para entrar a la estación. Esto sucede entre las 11 y las 12 de la noche, así que ya no hay mucha gente en la calle e incluso llega a estar absolutamente vacía en ese tramo. En algún momento empezó a llamar mi atención que justo en la fachada que da hacia la calle de Habre, que es la que menos iluminada está, aparecía en ciertas ocasiones una luz tenue encendida en el interior y una mujer con una niña asomadas por la ventana. Si bien esto podría no parecer extraño, como ya les expliqué, no es un inmueble que sea habitacional. Esto se repitió en diversas ocasiones, no era diariamente, pero en cierto modo me acostumbré a ver a esta mujer y a la niña. Había ligeras variaciones, como que la mujer estuviera fuera cerca de la reja y la niña en el marco de la puerta, o a veces la mujer por fuera en la calle de Habre y yo pasaba a unos cuantos centímetros de ella. Llegó a ser tan frecuente que hasta me atreví 1 o 2 veces a decir «Buenas noches» mientras pasaba. No podía detenerme, por temor a perder el metrobús debido a la hora. Un día atípico, salí un poco más temprano y me fui caminando con calma. En la zona, particularmente en la esquina, hay algunos puestos ambulantes de comida y carritos de hot dogs y hamburguesas. Traía un poco de hambre y me detuve, aprovechando la hora, a comprar un jocho. Mientras me lo preparaban, le pregunté al del carrito, «Oiga, usted que está aquí todo el día, ¿nunca ha visto a la señora de la casa?» El muchacho me miró como si yo estuviera loco y me dijo, «No, joven, aquí no vive nadie. Hay días que vienen algunos señores de traje y todo, pero son oficinas». Me quedé con la inquietud y un poco molesto. Llegando a mi casa me puse a investigar un poco y el resultado de mi investigación me dejó más incógnitas que respuestas. Resulta que la casa es súper antigua. La construyeron en la época del Porfiriato y los dueños originales eran Augustina, un hombre de negocios alemán, y Maria Struck, su esposa. La casa es conocida como Casa Dina Struck y desde hace muchos años ha sido comprada y vendida por diversas empresas y el último registro oficial dice que funge como centro cultural de la Cámara de Minería de México. Sin duda, esto significa que en efecto no podría habitar nadie allí, particularmente una mujer o una niña. Pero,
¿Se trataría de gente que por las noches se refugia ahí? ¿Sería quizá la familia de algún velador que cuida el lugar? Confieso que mi primera reacción no fue pensar en nada paranormal. Mi vida siguió con normalidad, aunque yo seguía intrigado. Seguí pasando por la misma calle, sin modificar mi rutina, esperando encontrarme a la mujer y a la niña y preguntarles de su razón para estar ahí. Pensé en formas discretas de preguntar como: «Ustedes son la familia del velador, ¿verdad?», para no sonar agresivo, aunque yo no sabía si realmente había un velador o no. Por un par de días no las vi, pero eso solo me generó ansiedad. Sí, es cierto, no las veía diariamente, pero ahora tenía un motivo para querer verlas. Un jueves por la noche salí tardísimo. Me tuve que ir corriendo porque había mucho riesgo de no alcanzar el último metrobús disponible. Justo en la esquina de Habre e Insurgentes, mientras esperaba el siga peatonal, volteé hacia mi izquierda y vi, a unos metros de mí, a la mujer. Le dije: «Buenas noches», y la mujer solo me miraba. Un segundo después, ella caminó hacia la barda exterior de la casa y la atravesó, desvaneciéndose. Sentí un escalofrío horrible y ya sin fijarme si podía cruzar o no, corrí hacia la estación y abordé el metrobús que estaba llegando. Estaba en shock. En casa, volví a buscar datos sobre la casa Dinah Struck, pero ahora desde otra perspectiva. Sí, es cierto, desde los años 80 ha fungido como oficina de diferentes organizaciones, pero antes de eso sí que estuvo habitada. Fue en algún momento asociada a seguidores de la cienciología, así como está rodeada de rumores de que los habitantes se dedicaban al espiritismo. Hay testimonios, no oficiales, de que se practicaban sesiones para invocar a entidades malignas y sobrenaturales. Hay algunos foros donde hablan de que la policía llegó a tener que acudir en la madrugada para recoger algún cuerpo, resultado de un sacrificio humano. Todo esto protegido por una esfera de poder relacionada con lo oculto y que utilizaba sus influencias para que se guardara discreción, similar a lo que ocurría en la Posada del Sol. Desde que yo sé esto, no he vuelto a utilizar la estación de Hamburgo. Prefiero caminar a la glorieta de Insurgentes, aunque signifique correr y caminar una distancia mayor. Lo que yo vi no fue una alucinación, fue algo muy real, y si quieren mi consejo, manténganse lejos de esta casa. Mi familia es pequeña, solo somos mi mamá y yo. Mi papá, digamos que fue por unos cigarros y ya no regresó. Venimos de una comunidad muy humilde del estado de Aguascalientes, cerca de Calvillo. Mi infancia fue feliz, con mi mamá haciendo enormes sacrificios para sacarnos adelante a ambos. Yo recuerdo muy poco de lo que voy a narrarles, casi todo me lo ha contado mi mamá, y yo lo relaciono a ciertos recuerdos aislados. Tendría yo unos 5 años. Y en ese entonces, mi mamá atendía un pequeño local que funcionaba como estética. Ya saben, cortar el cabello, poner uñas, todo dedicado a la belleza. Aún no entraba a la escuela y pasaba la mayor parte del tiempo con mi mamá en su trabajo y en los alrededores jugando y dando lata. La clientela de mi mamá estaba acostumbrada a verme y me tenían muchas consideraciones, pues había un gran aprecio por mi madre y simpatía por el hecho de que ella era muy joven y ya me tenía a mí. Me llevaban dulces y platicaban conmigo. Eso lo recuerdo con gusto. En particular, una mujer que le tenía cariño a mi mamá, doña Elvira, que tanto mi mamá como yo la veíamos como una persona no tan joven, pero que en retrospectiva debió haber tenido en esa época 45 años aproximadamente. Para un niño de 5 y una mujer de 22 años, la perspectiva era muy diferente. Doña Elvira era muy dulce y en cierto modo tenía una actitud maternalista hacia nosotros. No sé qué día pasó esto, y mi mamá dice que ese fue el momento que todo comenzó. Mi mamá estaba atendiendo a una clienta nueva, una señora que nunca habíamos visto. Yo jugaba en uno de los terrenos vecinos al local de mi mamá, cuando recuerdo que de entre unos matorrales se asomó la cabeza de un niño. Yo
Lleno de curiosidad, me acerqué a estos y recuerdo que el niño comía algo que parecían dulces. Me dijo con una voz que se me hizo muy rara que si quería dulces, pero yo no se los acepté y me fui corriendo. Le dije a mi mamá que un niño me había querido dar dulces en los matorrales, pero no me hizo caso y siguió atendiendo a la señora. Esta es una de las cosas que yo no recuerdo. Según mi mamá, por la noche yo la desperté diciendo que había un niño en la ventana, tocando, y que según yo era el niño de los matorrales. Me llevó a mi cama de nuevo y me pidió que me durmiera. Unos minutos después, dice haberme visto salir de mi cama y caminar hacia la ventana, en donde distintivamente vio la figura de una especie de niño, pero que éste, al percatarse de que mi madre lo había visto, se alejó velozmente. Mi mamá se quedó bastante preocupada y por los días subsecuentes me pidió que permaneciera al lado suyo en todo momento. Siendo un niño pequeño, esto fue complejo para ambos. Yo no me podía estar quieto tanto como mi madre quería, y a más de una de las visitantes de la estética le tocó ver algún berrinche mío. La señora que había visitado unos días antes regresó, más pronto de lo que esperaríamos, pidiéndole a mi mamá que le pusiera unas uñas nuevas. Otra cosa que recuerdo es que la señora me daba algo de miedo. Era demasiado seria y me miraba con cierta intensidad que me incomodaba. De nuevo pasamos a un episodio que yo no recuerdo, pues esa noche mi mamá asegura que la despertó el ruido que hice al intentar abrir la puerta de la casa. Al preguntarme qué hacía, le expliqué que la señora de las uñas se había ido a tocar y que estaba pidiendo que la dejara pasar para hablar con mi mamá. Esto ya levantó una señal de alarma mayor y mi mamá se asustó realmente. Me pidió que nunca, en ninguna circunstancia, dejara entrar a nadie conocido o desconocido, que la única que podía abrir la puerta era ella. Al día siguiente, acudió al local doña Elvira. De nuevo se mostró dulce y amable y notó que mi mamá estaba muy alterada. Con su toque habitual, logró que mi mamá le comentara lo sucedido, lo cual preocupó un poco a la señora. Le dijo: «Mira, sé que te va a costar trabajo creer esto, pero las brujas sí existen». Le explicó también que de niña su madre le había contado historias de cómo las brujas hacen pacto con algunos duendes. Los duendes le ayudan a las brujas a atrapar a algunos niños, mismos que las brujas devoran o utilizan para algún ritual, y a cambio, las brujas ayudan a los duendes a deshacerse de la familia de una vivienda en específico, ya sea ahuyentándola o literalmente causándoles una desgracia. Todo esto sugiriendo que la supuesta nueva cliente de mi mamá podría ser una bruja. La sugerencia de doña Elvira era simple: si volvíamos a ver a la mujer de la que sospechábamos, hacer un círculo de sal a su alrededor. Si la mujer podía salir del círculo, entonces no se trataba de una bruja y solo debíamos enfocarnos en ahuyentar a los duendes. Pero si en realidad se trataba de una bruja, el problema sería mayor. Le dio instrucciones explícitas de que si estábamos en apuros, debíamos irnos a su casa, donde sería más difícil que nos encontraran. La señora extraña acudió a los pocos días y mi mamá dice haber sentido cómo se le salía el corazón. Pidió que le hiciera un retoque a su cabello y mi mamá fingió ir por el tinte mientras me dijo que me fuera a jugar, pero cerca, y al mismo tiempo, de manera sigilosa, hizo un círculo de sal alrededor de ella. Cuando la mujer notó esto, hizo una pequeña sonrisa y le dijo: ¿Y tú crees que con esto vas a salvar a tu mocoso?, mientras permanecía inmóvil. Mi mamá corrió por mí y la mujer no dijo nada, solo se quedó ahí, sentada, inmóvil. Nos fuimos a la casa de doña Elvira y mi mamá le contó lo sucedido. Dormimos ahí esa noche y los días siguientes. Mi mamá cuenta que al regresar a la estética estaba todo intacto, salvo un pequeño espacio en el círculo de sal, como si hubiese sido borrado por la mano de un niño. Con la ayuda de doña Elvira, mi mamá logró vender su local rápidamente y huimos de nuestro pueblo. Desde entonces vivimos en la Ciudad de México. Ahora soy un adulto y me toca cuidar a mi mamá. Me es un poco extraño hablar de esto, pues yo recuerdo solo algunas cosas aisladas, como ya lo mencioné, pero me gusta tomarlo como lección. Me gusta usarlo como ejemplo. Si mi mamá hubiera tomado las cosas que yo le dije como niñería sin sentido, quizá no podría contarlo ahora. Así que, si sus niños les llegan con alguna historia que suena irreal, escúchenlos de todos modos. Quién sabe si tras ellos hay algún ser malvado que quiere arrebatárselos.
Mi abuelita vivió sus últimos años en una casa en la ciudad de Puebla. Nos gustaba muchísimo ir a visitarla, pues su casa era de esas muy antiguas y amplias, con techos muy altos, múltiples recámaras y espacios bastante generosos. Es una casa que ha estado en la familia por generaciones y que, a pesar de algunas reparaciones y renovaciones que se le han hecho a lo largo de los años, conserva ese aire de antaño que le hace peculiar y le da cierto encanto. Cuando niños, todos los nietos de mi abuela disfrutábamos de las visitas porque ella nos contaba historias de nuestra familia y de los objetos que ahí quedaban. Había cosas tan simples como dedales para costura, viejos cepillos para el cabello y algunos otros integrantes como hornos de leña, calentadores de cama, lámparas de aceite, etc. Objetos que hoy en día serán irreconocibles para cualquier niño y que ya para entonces eran obsoletos y desconocidos. Aunque no hablo de una mansión, la casa es bastante grande. Cuenta con 6 habitaciones, con un jardín amplio que al fondo tiene un pequeño anexo con una habitación adicional. Para mi abuela, una anciana viuda y que vivía sola, era un espacio inmenso y al que no podía realmente atender por su cuenta. Solo la recámara principal y un cuarto que ella usaba para costura se usaban regularmente. Las demás habitaciones permanecían cerradas salvo cuando íbamos de visita, pero incluso con gran parte de la familia reunida, por años nunca tuvo necesidad de usar más de 5 habitaciones. Había una sexta habitación, la del fondo, que permaneció cerrada muchísimos años, sin uso alguno. La casa originalmente era del abuelo de mi abuela, y por lo que sabemos, ellos tenían una familia numerosa. Como dije, es una casa que siempre ha estado en nuestra familia. El dueño original y quien organizó la construcción fue mi tatarabuelo. Luego le perteneció a mis bisabuelos hasta que llegó a manos de mi abuela. Ella vivió ahí cuando niña. En su juventud, vino a estudiar a la Ciudad de México mientras mis bisabuelos vivían ahí. La casa estuvo vacía un tiempo, cuando mis bisabuelos murieron, y mi abuelita se mudó de vuelta a Puebla cuando mi mamá y mis tíos se casaron e independizaron. Mi abuelita sabía la historia de la casa, pues había conocido a algunos de sus inquilinos originales. La recámara principal era la recámara de sus abuelos, que luego fue de sus padres. Sabíamos la historia de que el pequeño anexo cruzando el jardín había tenido el propósito de fungir como la vivienda de mis bisabuelos y mi abuelita durante un tiempo, pues fue construido especialmente para ellos una vez que se casaron. La recámara, que se convirtió en el cuarto de costura, era originalmente de una de las tías de mi abuelita, la tía Margarita, que era la menor y aún vivía con mis tatarabuelos cuando nació mi abuelita. Las recámaras de sus tíos, Ernesto y Joaquín, se encontraban ya vacías y servían más como cuartos de visitas, pues ellos ya vivían en sus propias casas con sus familias. La de mi bisabuelo se convirtió en un estudio que utilizaba su padre, y la recámara del fondo era la de la tía Pilar, que nunca se casó y, según mi abuelita, era la viva imagen de la clásica solterona. La tía Margarita se casó cuando mi abuela aún era niña, y poco tiempo después los tatarabuelos murieron, y mi abuela y sus padres comenzaron a ocupar la casa principal. Mi abuelita tenía como recámara la de la tía Margarita, misma que ya comenté que se convirtió en el cuarto de costura. Acordaron dejar a mi tía Pilar vivir en la casa, pues era alguien muy reservada y al final era parte de la familia. De alguna manera, esto generó una dinámica de que la habitación del fondo estaba fuera de los límites. Mi abuelita siempre decía que tenía prohibido molestar a su tía y que no debía jugar cerca de esa zona para no incomodarla. Después de que mi abuela se mudó a la Ciudad de México, en ese periodo es que la tía Pilar falleció, y un poco a la usanza de esas épocas, fue velada en su casa, en su recámara para ser más específicos. A nosotros nunca nos causó temor ni miedo esa historia. Mi abuela había vivido ahí muchos años sola, y jamás reportó nada extraño ni sobrenatural. En mi caso jamás sentí una incomodidad o sensación extraña. Al contrario, me sentía feliz y me encantaba estar ahí. Todo eso cambió en 2002, que fue uno de los últimos años en los que pudimos celebrar el Año Nuevo como familia completa, en casa de mi abuelita. Ese año fuimos todos los primos, tíos y hasta las parejas de algunos. Era una gran celebración y estábamos muy emocionados.
Decidimos que había que estar desde algunos días antes y conforme llegábamos se ocupaban las habitaciones. Muchos de mis primos ya estaban casados y tenían hijos, por lo que nos enfrentamos por primera vez a que las habitaciones no eran suficientes. Para cuando mis hermanos y yo llegamos, ya no cabía ni un solo alfiler y solo estaba disponible la habitación del fondo. Mi abuelita, con mucha amabilidad, nos abrió la puerta de la habitación y nos pidió que nos instaláramos. Debo confesar que estaba emocionada en ese momento. Era descubrir algo nuevo que nadie en la familia había hecho antes. Mis primos bromeaban con «Uy, a ver si no encuentras el tesoro perdido», y más comentarios bobos. Comenzamos a limpiar y a revisar que no hubiera insectos o algún animal. Mi abuelita entraba poco a esa recámara, apenas para limpiar el polvo y mantener las cosas en orden, pero eso sucedía unas 3 o 4 veces al año, por lo que sí hubo que invertirle algo de tiempo entre mis hermanos y yo para dejarla habitable. Como de película del cine de oro, había algunos muebles viejos, un gran ropero de madera junto a un baúl y un gran espejo ovalado cubierto con una sábana para protegerlo del polvo. La curiosidad me llevó a descubrirlo y la vanidad a mirarme en este. El resto del día transcurrió sin eventualidad y en la noche mis hermanos y yo nos fuimos a dormir a la recámara nueva que le apodamos en esa ocasión. Platicamos un rato entre nosotros y cuando digo que platicamos me refiero a que echábamos tantita tijera, como decimos en México cuando nos referimos a criticar a los demás. La conversación nos llevó inevitablemente a hablar de que en tantos años jamás alguien se había quedado en esta recámara, ni siquiera mi abuela, y eso que ella había vivido ahí por mucho tiempo. Uno de mis hermanos preguntó cómo se llamaba la tía que murió ahí. «Pilar», le contesté sin titubear. Hablamos un poco más de ella y de que debió ser algo rara para nunca salirse de su casa. Después decidimos dormir y yo me quedé un poco inquieta, pero no por la tía Pilar, sino porque me empezó a generar algo de angustia que se me subiera algún insecto o animal, a los cuales les tengo pavor. No lograba conciliar el sueño y miraba fijamente al espejo. Comencé a pensar que realmente no sabíamos mucho de la tía Pilar y que seguramente tenía una historia que se perdió en el tiempo. Seguía mirando el espejo y en el reflejo vi pasar a una mujer caminando dentro de la habitación. Eso claramente no tenía sentido, pues no había manera alguna de que hubiera alguien más ahí. Quise gritar, pero no lo conseguía. Estaba completamente paralizada por el miedo. ¡Ah! Mi hermano Manuel pegó un grito y de alguna manera me hizo romper el shock y yo también grité. Mi otro hermano nos preguntaba a mí y a Manuel qué es lo que pasaba, al mismo tiempo que uno de mis primos se acercó a la puerta y nos preguntó si todo estaba bien. Le abrimos y les conté lo que yo había visto. Manuel dijo que vio distintivamente a una mujer mirándolo fijamente mientras tocaba el espejo y decía claramente su nombre. Manuel, Manuel, Manuel. Para ese momento ya había una especie de congregación en la recámara, algunos burlándose, otros desconcertados. Para cuando mi abuelita llegó le dijimos que habíamos visto un alacrán, pero que ya nos habíamos hecho cargo. Acordamos no decirle lo que vimos para no angustiarla, y por miedo a que se pusiera nerviosa y afectara su salud. Por esta misma razón decidimos no salirnos del cuarto, y 2 de mis primos se ofrecieron a quedarse con nosotros, probablemente por mera curiosidad. Cubrimos el espejo con la sábana e intentamos dormir. Pasaron un par de horas y no lográbamos conciliar el sueño. Seguíamos aún con la adrenalina del evento anterior y teníamos miedo. Nuestro miedo se volvió terror cuando, de la nada, la sábana que cubría el espejo cayó y en el reflejo de este se veía la figura de una mujer entre las sombras de la oscuridad del cuarto. Mis primos también lo notaron y en un rápido movimiento corrieron a encender la luz, repitiendo «¡No mames, no mames, no mames!». Esta vez no hubo gritos por parte de nosotros, solo nos miramos incrédulos, como no dando crédito de lo que estaba pasando. Cubrimos el espejo y lo volteamos. Ahí me entró la idea de que quizá la tía Pilar quería que buscáramos algo. Empezamos a revisar los viejos muebles y abrimos el baúl, que rechinó como si no hubiese sido abierto en 50 años.
Revisamos su interior y había revistas, periódicos y en una pequeña cajita de madera que parecía una joyera encontramos un retrato de una mujer y un hombre, así como correspondencia. El alma se nos fue al piso cuando reconocimos a la mujer de la foto, como la del reflejo del espejo. Al revisar las cartas, eran correspondencia entre la tía Pilar y un hombre llamado Juan. En resumen, la tía Pilar había tenido un romance con Juan, que era casado y tenía otra familia. Había algunas cartas que ella escribió, pero claramente jamás envió. Una de estas tenía un párrafo muy desgarrador. Y me parece de lo más cobarde que aquel que se dice muy hombre y que después de obligarme a renegar del fruto de nuestro amor en mis entrañas, decida que lo mejor es ya no vernos, que la familia que hoy tienes sea más grande que todo el sacrificio que yo he hecho por nosotros y que hoy me uno a las filas de tantas mujeres ingenuas e ilusas que han creído en las palabras vacías de un desgraciado. El resto de nuestra instancia fue incómoda. Tratamos de pasar el fin de año lo mejor que pudimos, pero realmente permanecer en ese cuarto los siguientes días se convirtió en una tortura. No volvimos a descubrir el espejo, pero les juro que mis hermanos y yo seguimos escuchando durante esas noches cómo tocaban desde el espejo. Si la tía Pilar tenía algo más que revelarnos, no tengo idea, pero nosotros elegimos ya no saber más. Vaya, llegaron al final de la noche. Eso es inesperado. Como les dijimos, este es nuestro penúltimo episodio de la primera temporada. Y la siguiente, esperamos contar con todos ustedes. Agradecemos como todas las noches que compartan nuestro contenido, que den like y que se suscriban si no lo han hecho. Recuerden, si quieren saber más de Ivonne, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Ecos de terror.